Bueno, Juan, buen día, muchas gracias. Buenas tardes allá. Eduardo, saludos. muy buenos días a todos, a los compañeros, a los externos, doctor Posada, doctor Gozaín. Es un gusto, un placer inmenso promover estos espacios tan importantes para los ciudadanos, conocer cómo realmente se lleva a cabo el sistema electoral norteamericano. Es muy importante, pues para nosotros. Incluso esta mañana estuve viendo en las noticias que los latinos ya tienen un gran porcentaje de votación, pues los latinos que están radicados en ciertos lugares. Entonces, bueno, queremos conocer más a fondo cómo se lleva a cabo todo este tema y por eso decidimos pues hacer esta masterclass online hoy con una persona tan sabia en este tema y tan importante pues para todos nosotros. Pero bueno, yo no soy quien le va a exaltar sus virtudes y su experiencia el día de hoy. Ahorita le voy a dar paso a nuestro director de la Escuela de Gobernanza y Liderazgo, el doctor Javier Posada Meola, para que interactúe un poco con usted y dé a conocer a las personas que no lo conocen quién es usted, un poco de su trayectoria y bueno, para disfrutar mucho de este espacio. Bienvenidos a todos. Gracias, Angie, gracias, Juan Carlos, y a todos los participantes en esta masterclass. Hoy es uno de los días más especiales para la Escuela de Gobernanza y Liderazgo, dirección creada recientemente por el gobierno departamental, que busca, entre otras cosas, incidir en la agenda pública, mejorar la cultura ciudadana, los valores democráticos. Y digo que es bien importante, pues para nosotros es un placer enorme, monumental, tener como nuestro primer profesor, nuestro primer maestro, a Juan Carlos Gozaín, abogado, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Cultura y Desarrollo, especialista en Comunicación y Gobierno. Juan Carlos, que es conferencista, consultor internacional, es profesor universitario, columnista, fundador de una firma de consultoría denominada Diálogos Urbanos, a la que muchos admiramos, comendador de la Orden Blas de Lezo, ex gobernador de Bolívar, autor de libros y sobre todas las cosas, un hombre generoso que está dispuesto a compartir sus conocimientos, su sabiduría con todos. Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Es nuestra primera masterclass y teníamos que empezar con el que consideramos el mejor, el que marca un antes y un después en el gobierno departamental. Para la Escuela de Gobernanza y Liderazgo es un orgullo que tú hayas accedido a esta invitación, que le agradecemos profundamente. Bienvenido. Hoy hemos invitado a personas, a líderes sociales, a personas vinculadas con la escuela, con el gobierno departamental y contrariando un poco las advertencias que nos hiciste, tuve la inclinación, sucumbí ante el deseo e invité a algunos amigos que sé que son muy especiales para ti y que cada oportunidad que tenemos de escucharte, de verte y de aprender de ti, no la desaprovechamos. Así que muchísimas gracias y bienvenido a la Escuela de Gobernanza y Liderazgo. Pues caramba, bueno, el agradecimiento es mío por la invitación, por el honor que me hacen, pero sobre todo por la generosidad de las palabras de tanto de Angélica como las de mi querido director de la Escuela de Gobernanza y Liderazgo, mi entrañable y afectuoso Javier Posada, que de verdad que me han puesto en una situación muy complicada. Estoy absolutamente intimidado porque sabiduría realmente es un término que no cabe, no me aplica. Posiblemente el más cercano sea interesado o alguien siempre con un interés por saber de todas las cosas y especialmente de asuntos públicos, públicos más no políticos. Eh, y de verdad que me honran mucho. Tengo que reconocer que disfruto mucho de este tipo de encuentros, de diálogos, de escenarios en petit comité que nos permiten de pronto afinar un poco más las cosas y que no están buscando necesariamente que exista una masificación de un contenido, de una información, sino que
obedecen al criterio individual de los que están aquí presentes, a quienes saludo también con mucho afecto y que aspiro y deseo que se encuentren presentes de manera voluntaria, que sea por un interés por saber de un tema que en principio podría sonar un poco extraño, pero que tiene unas significaciones bien importantes. Y en ese sentido, no puedo dejar de señalar cuánta alegría y cuánta felicidad doble tengo. En primer lugar, de que la gobernación de Bolívar tenga una escuela de gobernanza y liderazgo. Y en segundo lugar, que sea presidida por alguien que tiene categoría para ser el director de una escuela de gobernanza y liderazgo. Y lo digo, lo voy a decir más claro aún con un ejemplo. Sé que mucha gente no lo va a entender, pero de eso se trata, de ir inculcando este tipo de cosas hasta que la gente lo entienda, lo asimile en el ejercicio de buena ciudadanía. Un diálogo de esta naturaleza, una escuela de gobernanza y liderazgo, tiene tanta significación y tanta importancia en el ejercicio de la gobernabilidad como lo puede tener la pavimentación de una vía, como lo puede tener la construcción de un hospital o de una escuela. Y tiene tanta importancia y tanta significación como cualquier otra instancia de carácter institucional, que se suele creer que este tipo de cosas, como una escuela de gobernanza y liderazgo, están ahí acomodadas, pero que no tienen la relevancia y cuánta equivocación tienen, comenzando por los mismos funcionarios de primer orden público que deberían cada vez entender un poco más que su ejercicio y que su vocación público-política tiene todo el tiempo que estar manteniéndose de la mano del conocimiento, de la información, de la enseñanza. Enhorabuena, mi querido Javier. Y además porque se retoma también con esta escuela de gobernanza y liderazgo lo que en el periodo de gobierno en que yo presidí como gobernador. Doctor, perdón que lo interrumpa. Parece que se silenció su micrófono. Qué pena, verifique. Efectivamente, no Ah, toqué nada, pero sí se silenció. O qué sea que pena, llevo siga. hablando varios No, minutos. no, no, acaba de suceder, acaba de suceder. Ok, A vale, unos gracias. 10 segundos. Siga, por favor. Gracias. Bueno, bueno entonces, para ir al asunto como es debido, lo primero es que mucha gente se sentirá extraña de que vayamos a hablar, Javier, Angélica y todos los demás presentes, de un tema que podría sonar lejano, extraño, porque vamos a hablar del sistema electoral de los Estados Unidos y yo me quedé pensando mucho en eso y la respuesta que tengo para hacerlo más cercano es decirles que en primer lugar, todavía los Estados Unidos siguen siendo el espejo en el que se mira el resto de los países en en cualquier escenario, tanto en América Latina como en Europa. Ahí se está acercando alguien que, bueno, sí, Antonio. ese es mi primo Toto Gozaín. Un abrazo. Bueno, decía que sigue siendo los Estados Unidos el país referente a nivel global y, y en ese sentido, a pesar de que siempre ha habido desde otras latitudes una relación de amor-odio con los Estados Unidos, siempre estamos atentos de lo que ocurre en los Estados Unidos. Se me viene a la cabeza que en la década de los 70, los 80, cuando estábamos un poco más jóvenes, algunos de los que aquí estamos, uno veía en las paredes de todas las ciudades de América Latina, ciudades grandes, pequeñas, intermedias, pueblos perdidos de Dios,
había en una pared siempre un Yankee Go Home o gringos fuera. Y eso no hace mucho, eso puede haber sido hace 20, 30 años. Y me da mucha risa porque ese tipo de políticas que son a veces inducidas por los liderazgos latinoamericanos entran en choque y en contradicción, porque 20 años después, ahora que los Estados Unidos han adoptado una política de retiro, de recogimiento más doméstica, entonces ahora todo el mundo dice, es que los Estados Unidos deberían meterse en Venezuela y acabar con la dictadura, o también cuestionan que Estados Unidos se haya retirado de Afganistán cuando todo el tiempo se dijo que era una intromisión del imperio en otro país, en otras latitudes. Entonces, es está muy presente esa relación que tenemos con los Estados Unidos en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Y sin lugar a dudas, estas elecciones que están por llevarse a cabo representan un momento cumbre en la historia presente y futura del mundo. Y lo digo, si quieren, hasta con dramatismo, porque efectivamente ayer escuchaba en una fundación que hay acá en Madrid, que se llama la Fundación Ortega Marañón, a unos conferencistas también hablando sobre el tema de los Estados Unidos, para decirles que hice muy bien el ejercicio de venir a presentarme aquí y, y calificaban esta elección como una elección existencial, crucial para todo lo que hemos vivido, los que por fortuna hemos contado con la suerte de haber nacido en regímenes democráticos. Y se habla de un tiempo de ruptura institucional, se habla de un cambio sistémico que puede llegar a ocurrir en los Estados Unidos, gane quien gane. Es decir, aquí no estamos para hacerle campaña a favor o en contra a nadie. Trataré de ser muy objetivo, pero también explicando acciones o hechos o situaciones que son eminentemente fácticas, de hecho. Entonces, estas elecciones, repito, nos van a adentrar en un tiempo del que todavía posiblemente ni siquiera tengamos precedentes. Las relaciones a nivel internacional, con los conflictos que hoy existen, eh, las heridas no resueltas de América Latina, con Cuba, Nicaragua, ahora Venezuela, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, Israel, Palestina, el Líbano, Irán, en la Franja de Gaza en general, el conflicto Rusia-Ucrania. Es decir, el mundo está en muchos aspectos, podríamos decir que regresando a una instancia que pensábamos que había sido superada unos 20 o 30 años atrás. De tal suerte que los Estados Unidos serán, como lo permanecen siendo, un elemento y un factor preponderante, tanto en la política como en la economía. No se olviden que todavía el dólar es la moneda valor de cambio con la que se tasan todas las demás economías en el resto del mundo. Entonces, todos estos factores sí que tienen una determinante para que desde la Escuela de Gobernanza y Liderazgo del Departamento de Bolívar haya un interés por saber cómo funciona ese proceso electoral y democrático, entre otras cosas porque la democracia norteamericana es posiblemente la primera del mundo moderno, luego de la declaratoria de independencia de 1776, que además, permítanme que lo diga, contiene uno de los propósitos más hermosos, más subjetivamente filosóficos que puede tener un documento político. Y díganme si no comparten conmigo la emoción cada vez que lo menciono, de que en la Carta de Independencia los padres fundadores declararon que se creaba un nuevo Estado, un nuevo país, fundamentalmente con el propósito
establecido como principio político y de gobierno de que todos los ciudadanos alcanzaran la felicidad. Caramba, puede sonar simple, sencillo, pero estéticamente con una fuerza que no tienen el resto de las constituciones políticas en el mundo. Es decir, la búsqueda de la felicidad. Y eso me recuerda que en algún tiempo, en alguna entrevista remota de mi pasado, alguien me preguntó que qué era gobernar o de qué se trataba la gobernanza. Yo respondí, posiblemente teniendo algo de la evocación de esa carta de los Estados Unidos de independencia, dije, gobernar es hacer feliz a la gente. Entonces, este país profundamente democrático, con un sistema que ya verán que aparentemente es enrevesado, lo que pretende es mantener unos equilibrios en la ciudadanía para todas las personas, lo hace de verdad, a mi juicio, un modelo del que en muchas partes se han hecho malas copias y en algunas otras se ha pretendido pues emularlo con medianos o buenos resultados, pero sin alcanzar ese nivel de sostenibilidad democrática que ha permanecido en los Estados Unidos desde su fundación. A pesar de que algunos organismos internacionales ya empiezan a hablar de las fragilidades y de las rupturas democráticas que existen en los Estados Unidos y que pueden llegar a un punto de no retorno a partir de estas elecciones que a partir de estas elecciones que van a tener un momento crucial el 5 de noviembre próximo. Y me corregí porque dije que comienzan, porque efectivamente las elecciones en los Estados Unidos, y aquí ya entro en la materia gruesa del asunto, las elecciones en los Estados Unidos ni comienzan el 5 de noviembre ni terminan ese día. Las elecciones en los Estados Unidos comenzaron hace tiempo, comenzaron desde el verano del 2023, es decir, en septiembre, agosto, septiembre del año pasado, comenzó esta interesantísima carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos cuando es el tiempo. Ustedes saben que en la cultura anglosajona la mayoría de las cosas no están escritas ni son normativas, sino que son de costumbre. Y la costumbre ha hecho que en ese justo tiempo, el verano del año anterior a las elecciones, surjan las postulaciones de los candidatos que tienen el interés o el deseo de ser presidentes de los Estados Unidos. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió. En el año 2023, en el mes de agosto, el mes de septiembre, ya se empezó a plantear nuevamente la candidatura de Donald Trump, la candidatura de Joe Biden. Luego, esa postulación que también dentro del modelo de vida norteamericano le da un enorme valor a las encuestas, a las consultas que se hacen a la ciudadanía, pues empiezan a construirse luego ya estos ambientes más políticos y a partir del mes de enero del 2024, entre enero y junio del 2024, hace unos meses largos, comenzando este año, se llevaron a cabo unas mediciones, o podríamos decir unas elecciones preliminares que tienen nombre conocido y que son además muy famosas. Se conocieron durante un tiempo como las famosos caucus y luego derivaron al nombre que ahora tienen, que se llaman primarias. Estoy hablando de un proceso electoral que se surte entre el mes de enero y el mes de junio, y pongo ese plazo de tiempo porque no está establecido,
siguen los gringos con la costumbre, ellos van escogiendo acomodaticiamente, aunque ya hay unas fechas que ya les van gustando más. Entonces, arranca el proceso o la campaña electoral en los Estados Unidos para elegir un presidente con lo que se conoce como caucus o primarias. ¿Qué es un caucus? Para que lo tengan claro, para poner un ejemplo asociado a Colombia, un caucus no es otra cosa que una consulta interpartidista. Hay varios candidatos del Partido Demócrata o hay varios candidatos del Partido Republicano y en un caucus que no es nada diferente a una fecha que se establece donde diferentes organizaciones de ese partido, ya sea el demócrata o el republicano, se reúnen de cuerpo presente al mejor estilo de la democracia griega, se reúnen de cuerpo presente y ese día durante largas horas y horas y horas esas organizaciones afines al partido, llámense grupos políticos, llámense ciudadanos por la democracia asociados a los republicanos o a los demócratas, los latinos, las minorías étnicas, todos esos grupos se reúnen ese día y entre todos empiezan a escoger o votan por un candidato de los que están postulados y cuando se resuelve el número cuando se resuelve el ganador de esas votaciones que se hacen ahí, también se define en ese momento, ojo que esto es muy importante y lo iré repitiendo y quien tenga preguntas en la mitad o al final las puede hacer, también se escogen un número de delegados por cada estado y por cada partido. Esos delegados que ya han mostrado afinidad con uno de los candidatos en el caucus, esos delegados irán a la convención nacional del partido. Y ya les cuento a qué van. Esta figura del caucus ha venido cayendo en desuso. Solamente hay un par de estados, Iowa y otro estado que todavía la utilizan porque es muy cerrada. Repito, el caucus no es otra cosa que una consulta interpartidista para escoger quién va a ser el candidato del partido. Pero es muy cerrada porque cae en manos solamente de unos actores muy políticos. ¿Ok? En Iowa, el estado de Iowa se sostiene este tipo de figura. La que a partir del siglo XX es la más común en casi todos los estados es lo que ahora se llama las primarias. ¿Cuál es la diferencia entre el caucus y las primarias? Las primarias también tienen el propósito de escoger un candidato. Lo que pasa es que son abiertas a toda la ciudadanía de cada uno de los estados. Entonces, en esas primarias electorales se vota por el candidato de su partido. Hay una cosa muy interesante que hace parte del orden de la organización de los norteamericanos y es que los ciudadanos tienen que estar afiliados a un partido político. Es decir, tienen que acreditar una afiliación política para votar. De tal suerte que en esas primarias, si yo soy republicano, no puedo perder mi voto, no me puedo dar el gusto o el lujo de perder mi voto metiéndome en la elección del candidato demócrata porque después ya no tengo opción de votar por el candidato republicano. Entonces, hay una disciplina de partido muy sólida desde la base, desde la ciudadanía. Entonces, en las primarias, que es el sistema que ahora mismo se estila en 48 de los 50 estados de Norteamérica, en las primarias se vota de manera secreta los ciudadanos por el candidato de su partido, de su preferencia dentro del partido. No están votando, a ver, los demócratas votan por los candidatos demócratas,
Y los republicanos van a votar por los candidatos republicanos. ¿Eso está claro, cierto? Bien. En el orden de votación que saquen esos candidatos en cada estado, se escogen unos delegados. Vuelven a aparecer la figura de los delegados que ya les mencioné, que se escogen también en los caucus. Para recapitular que esta es la parte más importante del proceso, podría decirlo. Hay dos formas de llegar como candidato presidencial a una convención del partido. Una es a través de un proceso electoral que se llama caucus, que está muy anticuado ya, que solamente lo ejercen en 1 o 2 estados, o a través de las primarias. En ambos casos se escoge, se vota por el candidato de su preferencia dentro del partido, y ese número de votantes que favorecen a determinado candidato van estableciendo el número de delegados que van a tener en la convención. Un ejemplo: Javier Posada y Angélica son candidatos del Partido Demócrata. En la Florida, Javier se presentó en las primarias y sacó 500,000 votos, y Angélica sacó 300,000 votos. A Javier, en la Florida, esos 500,000 votos le representan 15 delegados en la Convención Nacional del Partido Demócrata, y a Angélica, sus 300,000 votos le representan 10 delegados en la Convención Nacional. Ahora multipliquen eso por 5 demócratas como para los republicanos, y llegamos a esa etapa, a la Convención Nacional. Una vez se han realizado estos 6 meses de elecciones primarias o de caucus, y en el mes de julio a septiembre, entre julio y septiembre, ustedes ven que en todos los noticieros se empieza a hablar de ya está fijada la fecha, o en los próximos días será la Convención Nacional del Partido Demócrata o la Convención Nacional del Partido Republicano. Estoy hablando de estos dos partidos en términos generales porque son los que acaparan casi que el 85-90% de la votación en los Estados Unidos. Hay un 10% de partidos independientes o minoritarios, pero pues estoy tratando de la generalidad y no de las excepciones. Entonces, entre julio y septiembre se programa la convención del Partido Demócrata y la convención del Partido Republicano. Entonces, allá se presentan los delegados de los 50 estados, los delegados demócratas en su convención, los delegados republicanos en la suya. Y en esa convención, estos delegados van a proclamar quién es el candidato a la presidencia de su partido, a la presidencia de los Estados Unidos. Es un proceso muy interesante de participación a todo nivel. Y en esa convención, el candidato presidencial presenta oficialmente a quien va a ser su fórmula vicepresidencial. En ese momento. Es decir, ya previamente se sabe, se ha comentado, fulano va a ser o perengano, pero ese día es elegido oficialmente su fórmula para la vicepresidencia de los Estados Unidos. Miren, esto es muy interesante porque en el caso que nos ocupa, ha ocurrido una situación muy extraña, muy compleja, que tiene que ver con los demócratas y que ha servido para que los republicanos lo utilicen como una punta de lanza para atacar a la candidata a la presidencia, que es Kamala Harris. Ya les hablé de los trámites
que se surten en las primarias son el caucus. Pues resulta que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, para poder aspirar a la reelección, tuvo que pasar por esas primarias. Quien no pasó por fue Kamala Harris. Cuando Biden renuncia a ser candidato, Kamala aparece en la convención demócrata y es proclamada. Entonces, muchos han dicho, pero es que no hubo organizaciones electorales en los estados, no hubo votación de los ciudadanos para escogerla a ella, para proclamarla como candidato. Los delegados que están aquí en esta convención no son de ella. Entonces, se ha convertido en un episodio que ya podrá cada quien, dependiendo de sus convicciones partidarias, darle mayor o menor importancia, quitarle u otorgarle un valor superior. En todo caso, es una situación que es bueno comentarla, porque de eso se ha hablado mucho y Trump y su campaña han intentado deslegitimar a Kamala diciendo que ella no hizo el tránsito democrático que se requiere para ser presidente de los Estados Unidos. Ahí queda para ser considerado. Bueno, una vez se surte esta convención nacional y se proclama por parte de los delegados quién va a ser el candidato. Esto he dicho que es entre los meses de julio a septiembre, julio, agosto y septiembre. Luego, en todo el mes de octubre, este mes, desde que arrancó, lo que hemos estado viendo son los debates presidenciales. Ya una vez proclamados en la Convención Nacional y en la Convención Nacional Demócrata y en la Convención Nacional Republicana, proclamados los dos candidatos, pues todo el pueblo de los Estados Unidos, todo el mundo quiere conocer cuáles son sus intenciones, cuáles son sus proclamas, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus principios. Y entonces, la forma que más se ha utilizado masivamente en los Estados Unidos para que se dé a conocer los considerandos de cada candidato desde los tiempos en que era la radio, luego cuando la televisión hizo su aparición, pues se han convertido los debates presidenciales casi que en un evento tan televisado como si fuera el Super Bowl o como si fuera uno de los partidos de la Serie Mundial de Béisbol que comienza ahora el 26, querido Javier, y tendremos que hablar de eso, de cuáles son nuestros equipos, los Yankees de Nueva York o los Dodgers también. Entonces este es un evento masivo, importantísimo, creo que no se lo pierde nadie en los Estados Unidos. Se reúnen en los bares, se reúnen en los restaurantes, ponen pantallas, ponen televisores, cada frase es medida. Hay unos centros de medición y hay unos call centers llamando y preguntando quién ganó, quién perdió el debate, cómo les pareció esta frase. Y eso, en una población de indecisos hasta el mes de octubre, tiene una enorme fortaleza, una enorme fuerza. De hecho, solamente en este mes de octubre es que la gente ha empezado a decir voy con Trump o voy con Kamala. Excepto, pues bueno, los que ya tienen una ideología demasiado fuerte, demasiado enraizada. Bueno, luego de estos debates que se surten en el mes de octubre, llega el finalmente esperado día de las elecciones, que este año es el 5 de noviembre. Y digo este año porque dentro de 4 años posiblemente no sea el 5 de noviembre. Una preguntita, perdona que te interrumpa. Sí. ¿Los supermartes son antes del 5 de noviembre? Bien. Buena, Javier. Buena pregunta. Y la tenía y se me había olvidado. El supermartes son las primarias. Se llama supermartes porque se hizo costumbre que se hicieran en el primer martes del mes de marzo. Casi todos los estados realizan las primarias en el mes de marzo
y lo hacen un martes. Y esa pregunta es clave porque la fecha de las elecciones, el día en que sale todo el mundo a votar, ya el 5 de noviembre, no es siempre el 5 de noviembre. Dice la Constitución, y miren lo enrevesado que puede sonar, pero lo interesante que resulta siendo. Dice la Constitución que se elegirá presidente de los Estados Unidos el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. Y entonces, cuando yo leí eso, me quedé pensando y dije, pero ¿por qué no dicen simplemente y sencillamente el primer martes del mes de noviembre? Pues no, porque hay un lunes que puede caer 31 de octubre y el día siguiente, que es el primer martes del mes de noviembre, sería 1 de noviembre. Pero ese martes no es el primero después del primer lunes de noviembre. Bueno, ¿y esto a qué se debe? Bueno, nuestros queridos gringos que saben mucho de las cosas y que son tan metódicos, a varias razones. Primero, se hace un día laboral para que todo el mundo esté en la calle. Miren qué interesante, nosotros lo hacemos un domingo, se supone porque estamos descansando y tenemos más posibilidades de ir a votar. Pues no lo hacemos. Entonces acá se escogió un martes, un día de trabajo donde todo el mundo sale para el trabajo y llega a votar. Pero también se escogió en esta fecha para que no se chocara o para que no cruzara con los oficios religiosos del día domingo. Acuérdense que los norteamericanos son de una cultura religiosa protestante y el día de domingo es un día sagrado para ir a la iglesia. Y tercero, se escogió esta fecha para que no afectara los periodos de siembra y recolección de las cosechas en el campo. Es decir, era una fecha que no estaba ni muy cerca del tiempo de la siembra, ni muy cerca del tiempo de la recogida. Y en ese entonces, cuando se estableció estas fechas, estas medidas, los Estados Unidos todavía seguían siendo un país bastante tirado hacia lo agrícola. Entonces tiene su razón de ser, que es muy interesante. Ese día se va a escoger al presidente de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, no puede ser cualquiera. ¿Quién puede ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, es muy fácil, tampoco es que sean unos requisitos muy complicados para ellos, pues. El primero, haber nacido en los Estados Unidos, ser ciudadano por nacimiento, lo que quiere decir que ciudadanos por adopción o por carta de naturalidad o por otras figuras no pueden ser. Eso deja sin aspiración, aquí un chismecito, eso deja sin aspiración nada más y nada menos a quien fuera gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, Terminator. Arnold Schwarzenegger, que fue un gobernador con mucha popularidad, puede ser gobernador, puede llegar a ser hasta gobernador en los Estados Unidos, porque los estados de manera autónoma tienen sus leyes. Acuérdense que Estados Unidos es un país federalista, entonces tienen unas normas para los estados y dentro de esas, para elegir gobernadores, se puede que seas un ciudadano norteamericano por adopción, que es el caso de Arnold. Pero la Constitución de los Estados Unidos solamente señala a los ciudadanos por nacimiento. Luego, sumado a ese requisito, debe ser mayor de 35 años o tener 35 años cumplidos. Y un tercer requisito, que es haber vivido al menos 14 años en los Estados Unidos. Les quiero decir que con franqueza no se me hacen nada difíciles los requisitos, es decir, eso
si no conociéramos si los norteamericanos fueran un poco menos formalistas y un poco más folclóricos como lo somos nosotros, pues en cada proceso presidencial deberían haber por lo menos 15.000 candidatos presidenciales. Haber vivido 14 años, haber nacido en los Estados Unidos y tener más de 35 años, cualquiera puede serlo. Bueno, ok. Entonces, ese día, que en esta ocasión va a ser el 5 de noviembre, estamos a 12, 13 días de las elecciones, 12, para ver si, como 14 días. Ese día se va a escoger el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pues no, ese día no se escoge al presidente de los Estados Unidos. Imagínense, y esto es un tema, aquí viene algo bien, bien interesante. El 5 de noviembre va a salir todos los ciudadanos por uno de los candidatos. Pero resulta que entra en juego una institución que es desconocida hasta para los norteamericanos mismos, aunque saben que existe, una institución que se llama el Colegio Electoral. Los que estén tomando notas pongan ahí Colegio Electoral porque esto es muy clave, muy clave. Todos los estados en los Estados Unidos tienen un cupo de delegados, olvídense de la convención, esto es otra cosa. Tienen un cupo de delegados por cada partido, dependiendo de la población que tenga cada estado, y ese cupo conforma, los cupos de cada estado sumados conforman lo que se llama el colegio electoral. A ver, en el estado de Nebraska hay 2 senadores y 7 representantes a la Cámara. ¿Por qué hay 2 senadores y 7 representantes a la Cámara? Porque ese es el cálculo establecido con relación a la población que tiene Nebraska. Pero el estado de California tiene 2 senadores, siempre son 2, cada estado, pero tiene 54 representantes a la Cámara. Entonces, Nebraska tiene 2 y 7, 9 parlamentarios, 9 congresistas. Pero California tiene 54 y 2, 56 congresistas. Y así en cada uno de los estados, ¿cierto? Pues muy bien. Ese mismo número de personas forman el cupo del colegio electoral. Mucho cuidado y si nos enredamos, yo lo explico todas las veces que sea necesario, pero es que esto es clave. El colegio electoral tiene el mismo número de congresistas que tienen los Estados Unidos, en el Senado y en la Cámara, que vienen a ser 538 delegados del colegio electoral o también conocidos como electores. El Partido Demócrata tiene 538 delegados que ellos escogieron, ellos seleccionaron en el colegio, para el colegio electoral, y el Partido Republicano también tiene 538. Pero ocurre algo. En un estado, el candidato a la presidencia que más votos saque, Donald Trump, ganó en la Florida, sacó 5 millones de votos. Joe Biden sacó 4.700.000 votos. La Florida tiene, estoy diciendo cifras ejemplificadas, la Florida tiene 18 cupos para el colegio electoral.
Esos 18 cupos los pone ¿quién? El partido del candidato que sacó más votos. No se reparten proporcional. Trump sacó 5 millones de votos. Los 18 cupos de la Florida son de Trump. No es que Biden sacó 4.800.000. 0 cupos electorales en la Florida. Miren esto, qué interesante. Esto es clave. Esto es clave. Están votando el 5 de noviembre en todos los estados por Biden y por Trump. Biden, Trump, Biden, Trump. Pero en Texas, 4 millones de personas votaron por Biden, 3.500.000 personas votaron por Trump. Y Texas tiene 23 cupos electorales. ¿De quién son esos cupos electorales? De Biden y del Partido Demócrata. ¿Cuántos tiene Trump en Texas? Ninguno. Entonces, realmente la importancia del colegio electoral radica en que los padres fundadores de los Estados Unidos quisieron establecer un sistema de pesos y de contrapesos, un sistema de balanzas, donde los estados que más población tienen, pues siempre iban a tener la primera opción de poner o de tener más fuerza para elegir candidatos. Efectivamente, tienen unos cupos que son mayores que otros estados, pero están más balanceados, más equilibrados. Y entonces, imagínense que, vamos a suponer que este 5 de noviembre, uno de los dos candidatos saque 84 millones de votos y el otro candidato sacó 82 millones de votos. ¿Es presidente el que sacó los 84 millones de votos? Quienes digan que sí, están equivocados. Porque el colegio electoral puede estar conformado de una manera diferente. El candidato que sacó 82 millones de votos, 2 millones menos, ese candidato de pronto ganó en los estados donde más cupos electorales del colegio hay. Me estoy haciendo entender. ¿Les está resultando a alguien quiere hacer una pregunta? Porque de verdad que esto es bien interesante. El voto popular, el voto ciudadano, la gente va y lo consigna, pero en esos estados posiblemente no gane. En algunos estados hay un mayor número de electores del colegio electoral que le pueden dar la victoria al otro candidato. Juan, y regálame un paréntesis. ¿Cuál es tu Sí. opinión frente a ese sistema que tú dices que lo justificaron los constituyentes, el sistema de peso y contrapeso? Porque en principio resulta paradójico y uno dice, pero ¿cómo así? La voluntad popular es desconocida al no tenerse en cuenta que el de 84 sacó más del 82. ¿Qué opinas tú de ese ejercicio que hacen allá? Está siendo muy cuestionado. Este método está siendo muy cuestionado. Hay quienes consideran que está desarticulado de las realidades del país. A mí me gusta. A mí me gusta porque sostiene la posibilidad de que algunos estados pequeños tengan la capacidad de incidir en las elecciones. Y lo voy a poner con un ejemplo. ¿Ustedes creen que es posible que un candidato que sale que menos votos tenga más cupos electorales para ganar? ¿Creen que eso es posible en la realidad? ¿Quién quisiera responder? Bueno, como están ahí medio analíticos, yo se lo respondo. Tan posible es
tan posible es que en los últimos 30 años ha ocurrido 2 veces. Ocurrió en el año 2000, cuando George Bush, hijo, compitió por la presidencia de los Estados Unidos contra Al Gore, Bush republicano, Gore demócrata. Al Gore sacó 500,000 votos más que George Bush. Pero Bush tuvo más delegados en el colegio electoral y fue presidente de los Estados Unidos. De pronto ese ejemplo está un poquito viejo. Ahora les traigo uno más nuevo, más reciente. El del año 2016. Donald Trump le ganó la presidencia a Hillary Clinton. Pero Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump. Lo que pasa es que Trump tuvo más cupos en el colegio electoral. Miren qué interesante, ¿cierto? Miren qué divertido es. Ahora, ¿cuántos votos del colegio electoral se necesitan para ser presidente? Yo les dije que son 538 votos, perdón, 538 cupos, sí, 538 votos. Entonces, es presidente el que tenga la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos. Eso serían 270 votos. Así que estén muy atentos el 5 de noviembre para ver cómo se van conformando el colegio electoral, más que el número de votantes que hayan tenido los candidatos. Ustedes miren cuántos delegados del colegio electoral sacó Biden o cuántos sacó Kamala o cuántos sacó Trump. Más que el número de votos. Esos son los que van a elegir finalmente. Pero, alguien debe estar pensando, óyeme, ¿y si la cosa está tan peleada y tan reñida que ninguno de los dos saca la mayoría absoluta y hay un empate? Y entonces Trump saca 268 delegados del colegio electoral y Kamala saca 268 delegados del colegio electoral. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Muy bien. Esa filosofía práctica de los norteamericanos. Escoge al presidente de los Estados Unidos de las 3 primeras votaciones, de cualquiera de las 3. Escoge al presidente la Cámara de Representantes. Y luego quedan, de esos 3 que escogieron al que es presidente, quedan 2. Y a uno de esos 2, no necesariamente el que sacó más votos que el otro, a uno de esos 2 lo escoge vicepresidente el Senado de la República. Es un ejercicio siempre de balanceo, de equilibrio, de mantener las cosas siempre. Ustedes deciden esto, estos otros deciden esto acá. Esto se hace así, esto se coge acá. Es un juego de balanzas permanentemente. Y ustedes van a decir, carajo, pero eso tiene que ser muy complicado que haya un empate en el colegio electoral. Pues les quiero decir que en el siglo XIX hubo 2 casos. Quedó empatada la cosa. Y nada más y nada menos que cuando fue elegido presidente Thomas Jefferson, un gran presidente, y luego otro gran presidente muy conocido en las películas y en los libros y todo, John Quincy Adams. Entonces, son 2 casos para decirles que en el sistema electoral de los Estados Unidos todo puede ocurrir. Y bueno, si ustedes creen que el colegio electoral finalmente es el que decide quién es el presidente de los Estados Unidos, que esa decisión se hace
en el mes de diciembre, cuando se hace el conteo de los votos del colegio electoral, pues no, ahí tampoco se escoge al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos se escoge en el mes de enero del 2025, cuando el Congreso de los Estados Unidos se reúne y hace un arqueo, una verificación de los votos de cada uno de los delegados del colegio electoral. Y ojo, no hay ninguna norma escrita que diga que yo, que soy delegado del Partido Republicano, se me dé en el mes de noviembre por votar por el candidato del Partido Demócrata. No hay ninguna norma, lo puedo hacer. Así de simple. Por eso les digo, el presidente no se elige ni el 5 de noviembre. Se elige en diciembre inicialmente y se ratifica en el mes de enero la designación del presidente de los Estados Unidos. Y luego el 20 de enero es la posesión presidencial, salvo que ocurra algún tipo de incidente del que no estamos exentos que pueda pasar, que vaya a pasar, dependiendo de lo ajustado que vaya a estar el resultado. Entonces, creo que con esto ya puedo respirar un poco aliviado de que salí de todo el tramullo ese, de ese entramado electoral de los Estados Unidos. Me faltó un dato importante: ¿quiénes votan? ¿Quiénes pueden votar? Pues para votar se requiere, aquí lo tenía por aquí, aquí sí no importa dónde hayan nacido, pero que tengan la categoría de ciudadanos. Puedes ser ciudadano por nacimiento, por adopción, puedes tener doble nacionalidad, puedes votar. Puedes residir en el extranjero, pero si tienes la condición de ciudadano, puedes votar. Debes ser mayor de 18 años y tienes que estar inscrito previamente. Esos son todos los requisitos. ¿Quiénes no pueden votar? Esto es clave. ¿Quiénes no pueden votar? ¿18 o 21? 18. Más de 18 años. ¿Quiénes no pueden votar? Los que tengan la condición de residentes, aún siendo legales, pero no el carácter de ciudadano. Saben que hay gente a la que le otorgan la residencia por un par de años, pero no tienen la ciudadanía. Eso es un trámite totalmente diferente. Esas personas no pueden votar. ¿Quiénes no pueden votar? Algún tipo de personas condenadas por ciertos delitos no lo pueden hacer. Y digo algún tipo de personas porque hay unos delitos menores que sí habilitan a las personas para poder hacerlo. ¿Quiénes no pueden votar? Algunas personas con ciertas discapacidades mentales que tienen restringido la posibilidad de hacerlo. Y esta es una pregunta que si no la están pensando ahora, en algún momento la van a pensar. ¿Los puertorriqueños pueden votar? Acuérdense que Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos. Bueno, para presidente no. Ellos no pueden votar para presidente. Ellos solamente pueden votar para los otros cargos legislativos, ya sea en el Congreso o para los cargos locales como gobernador de Puerto Rico, que es el verdadero título que tiene ese. ¿Cuál es la justificación de ello? Allá no hay, que es un estado asociado. Nunca ha sido posible nunca ha sido posible ni que los puertorriqueños logren la independencia, que muchos lo han querido, ni nunca ha sido posible que los norteamericanos voten para que la estrellita de Puerto Rico aparezca en la bandera. De hecho, hay 50 estrellas, pero Puerto Rico no aparece como estrella. O sea, los de Puerto Rico no son ciudadanos norteamericanos.
son ciudadanos norteamericanos, pero no pueden votar para presidente de los Estados Unidos. Y además son tan ciudadanos norteamericanos como para recibir ayudas del Congreso, tienen congresistas, o sea, son como un estado, pero al ser asociado, les restringen ciertos derechos. Hay un medio chiste que tiene algo de verdad, y es que recuerden que Puerto Rico fue la última colonia del Imperio Español en territorio americano. Puerto Rico declaró su independencia en el año 1901 y fue una independencia más que luchada, comprada. Los Estados Unidos le compraron la colonia de Puerto Rico por $5 millones a el Reino Español. Esto no sale en casi todos los libros, pero es cierto lo que les voy a decir. Los Estados Unidos al final nunca pagaron los $5 millones. Nunca los pagaron. Y hasta ahí es cierto. Lo que queda en la leyenda, alguien podrá decir que me lo estoy inventando, y yo diría que sí, que es un invento mío, pero alguien podría decir que no. Dicen que los Estados Unidos en algún momento quisieron devolverle Puerto Rico a España. Y entonces le dijeron, mire, nosotros no hemos pagado por lo que les debemos a ustedes y hombre, quédense con la gente de Puerto Rico. Y en menos de 48 horas dicen que el gobierno español respondió con una nota diplomática que decía, negocio es negocio. O sea, no nos lo demanden de regreso para acá. Bueno, también todo hasta en una masterclass se puede hacer este tipo de comentarios que quedan sujetos, no, como dicen debajo de no comprometen a la institución. Bueno, ese es de alguna manera el método, el sistema que en medio de sus dificultades les ha funcionado, les ha dado una democracia absolutamente consolidada y ha permitido que sirva de modelo democrático para la mayoría de los países del mundo. Aquí, antes de que formulen preguntas, yo quisiera dejar unas preguntas formuladas también, porque me parece que el ejercicio es válido en doble vía. ¿Ustedes creen? Estoy devolviendo la pregunta que Javier me hizo hace un rato. ¿Ustedes creen que estas instituciones electorales están a la altura de los tiempos? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir con los resultados? ¿Será que desaparecerá parte del sistema democrático de los Estados Unidos después que Trump ha dicho varias veces que quiere acabar con algunos de estas instituciones y modificar parte del procedimiento? ¿No les resulta a ustedes que la democracia más sólida de los Estados Unidos termina eligiendo siempre a un pequeño grupo de élites de los Estados Unidos, es decir, familias muy ricas o muy poderosas? De hecho, si yo les preguntara quiénes son los líderes más representativos de los Estados Unidos en los últimos 40 años, no se sale de tres apellidos. Los Obama, los Clinton, los Bush y ahora Trump y Biden. Y esos 5 apellidos han gobernado en los últimos 40, casi 50 años en los Estados Unidos. Es decir, que en la aparentemente más sólida y fuerte democracia del mundo es muy, muy difícil el acceso de la gente para realmente llegar si no pertenecen a una élite económica o de aristocracia de orígenes. Entonces les dejo esa pregunta también. Doctor, una pregunta con base a eso que dice. Por ejemplo,
¿En qué se basa el candidato para decir que quiere perfeccionar o mejorar o quizá eliminar este procedimiento o este proceso electoral? O sea, al eliminar esos colegios electorales, ¿podría haber la mínima o amplia posibilidad de que los candidatos a presidencia no sean los mismos de siempre o los de las familias de élite? Qué extraordinaria pregunta, porque la respuesta es rotundamente sí. Sí puede haber una modificación, tanto en en la forma de escogencia como en el trámite o el proceso que va filtrando para que terminen quedando algunos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Angélica. Aquí en el chat, gracias doctor por su oportuna respuesta. Aquí en el chat tenemos una pregunta de Luis Alberto Redondo. Dice, el candidato que saque más votos sea también quien saque más votos del colegio electoral, ¿puede ser el ganador? Claro, si tienen los votos ciudadanos y te da, si te da finalmente la mayoría de votos del colegio electoral, ojo, ojo, se supone que sí, pero también queda la opción que de pronto en ese colegio electoral hay algunos de los delegados de su partido que decidan no votar por él. Puede ocurrir, nunca ha ocurrido, pero podría pasar. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros como latinos, ¿cómo estamos de porcentajes? Por ejemplo, en una pregunta, pues, a grosso modo, si hay 70% de norteamericanos en las votaciones y Juan se lanza y se lanza Pedro, ¿ya? Entonces, ese 30% de latinos votó por Juan y el 100% de norteamericanos votó por Pedro. Nos No importa, tenemos la misma importancia los latinos que los votantes norteamericanos. Pues un latino o un ciudadano norteamericano de origen latino, que es la forma en que Ujú, hay que decirlo correctamente, tiene la el misma mismo. potestad de Okay. votar como de ser elegido. De hecho, hasta ahora lo más cercano que hemos tenido son, que digo que los latinos que hemos tenido en los Estados Unidos son unos precandidatos presidenciales. No sé si se recuerdan de Marco Rubio, y hay otro senador importante que se llama Ted Cruz. Eh, el primero, Rubio, creo que es republicano y Ted Cruz es demócrata. Eh, han hecho el intento de llegar a ser elegidos dentro de la convención de sus respectivos partidos, no han tenido los delegados necesarios para hacerlo. Ahora, no cabe la menor duda, la población de origen latino en los Estados Unidos está en el 17-18% de la población, y es en este momento la, la segunda minoría más importante, pues después de de la población negra. Entonces, yo no tengo ninguna duda que estamos muy cerca, muy, muy cerca de que los Estados Unidos en algún momento vaya a tener un presidente con orígenes o raíces latinas. Ok, por acá tenemos otra pregunta de Urbano. Dice, dada las expectativas y consecuencias que tiene en el mundo las elecciones de los Estados Unidos, ¿cuál cree usted que es el mejor proyecto en beneficio del pueblo colombiano? ¿Trump o Kamala? Yo sabía que esa pregunta venía disfrazada por algún lado. Eh, eh, miren, eh, yo no puedo responder esa pregunta. Eh, y no porque no me vaya a mojar, sino porque lo voy a decir de la forma más honesta posible. A mí, tanto Kamala como Trump se me hacen terribles ambos. Yo todavía no concibo que
un país que es la primera potencia del mundo haya llevado, haya llegado a la imposibilidad de tener un líder de condiciones extraordinarias para un tiempo extraordinario como el que estamos viviendo. Y me da pena decirlo por la asociación que voy a hacer, pero estas elecciones con el nivel de candidatos se parecen a cualquier elección de las nuestras en América Latina, donde la gente termina votando por el menos malo. Y aquí sí que son malos los dos, en todo sentido, en un nivel de ignorancia global, bueno, que es muy propia de la clase media norteamericana que creen que el mundo comienza en la Florida y que acaba en Alaska. Pero es muy penoso, muy vergonzoso. Luego, porque ambos representan unos extremos que a mí particularmente no me gustan ninguno de los dos. Eh, entonces, yo no podría decirles qué sería más ventajoso para Colombia o para el mundo. Eh, entonces, eh, lo que sí les puedo decir, es que no se engañen como mucha gente se equivocó en las elecciones en las que Donald Trump quedó elegido presidente de los Estados Unidos, porque escribí en esa ocasión una columna que fue replicada en los Estados Unidos, en el círculo de latinos y en otros países también me llamaron para que comentara sobre esa columna, donde explicaba por qué Trump, contra todos los pronósticos, iba a ser presidente de los Estados Unidos. Y en ese momento nadie lo creía posible porque era un antisistema, porque además era un, era un macho alfa declarado, porque había hecho declaraciones racistas, porque es un homófobo declarado también. Y yo, haciendo una asociación de de todos esos defectos de Trump, decía, a pesar de todo, los, la población negra de los Estados Unidos, los latinos de los Estados Unidos, la población LGTBI de los Estados Unidos, a pesar de todo eso, van a votar por Donald Trump. Y terminaron votando. Y lo explicaba y lo decía de esta manera. Porque ellos, antes que tener un género diverso, antes que ser negros, antes que ser latinos, son norteamericanos. Y la cultura norteamericana se basa en dos principios. En dos principios. La seguridad y la defensa de la propiedad privada. Y créanme que siempre en los Estados Unidos la mayoría va a votar por quien le garantice esas dos cosas. No importa de dónde sean, de qué color sean, de qué nacionalidad, de qué orígenes, qué orígenes tengan. El propósito de los padres fundadores de los Estados Unidos ha prevalecido. Ese es un país que no tiene problema con sus ricos. Los Estados Unidos no odian a los ricos. Los que no son ricos quieren ser ricos. No tienen los problemas nuestros de que es que hay que repartir la riqueza y todo ese cuento y tal, y la igualdad y tal. No, ellos no tienen ese problema. Los ricos son ricos y los que no lo son, pues hacer algo para terminar siendo. Capitalismo absolutamente puro, pero es un capitalismo homogéneo. No hay población que piense de manera distinta, a pesar de que tengan diferencias políticas y unos tengan una defensa de ciertos derechos más que de otros y tal, el tema de las libertades individuales, pero finalmente eso por ahí puede estar la línea para los que quieran acercarse a ver quién va a ser el ganador o ganadora.
Juan, ¿cómo te explicas tú que a diferencia de lo que ocurre en algunos países como Colombia, después de tanto tiempo siga moviéndose el elector norteamericano, el ciudadano, solamente entre dos partidos, demócrata y republicano? ¿Por qué no hay una tercera opción o cuarta o quinta que haya tomado fuerza? Javier, la palabra, te lo voy a decir con una palabra, que sostiene la estructura social de los Estados Unidos. Tradiciones. Y lo explico. Miren, cuando un bebé llega al mundo en los Estados Unidos, al día siguiente ya los papás le compraron la gorra del equipo del que va a ser fanático toda su vida. Ya el papá le compró la gorra del equipo de béisbol, de fútbol americano, del baloncesto, y le cuelgan un banderín detrás de la cama. Ya ese tiene sus aficiones deportivas absolutamente consolidadas. Luego, sus actividades familiares. O va a ser cazador o va a ser pescador. Va a salir todos los fines de semana a cazar o a pescar. Estoy poniendo unos ejemplos muy que les encierran todo. Tercero, los norteamericanos pueden no verse durante todo el año, pero hay un día del año en el que se va a encontrar la familia, así haya una nevada en Wisconsin y toda la familia viva en Las Vegas. Y es el Día de Acción de Gracias. Tradiciones. Y a esa fiesta, que ahora no la queremos copiar en Cartagena, están haciendo Thanksgiving, una cosa absolutamente ridícula, pero eso es simplemente un propósito para el traguito. El Thanksgiving no es con los amigos, Thanksgiving es con la familia. Entonces, miren que acabo de poner 3 ejemplos contundentes de tradiciones que desde que naces te las van introduciendo. Pues desde que naces, mi querido Javier, o eres fan del burrito del Partido Demócrata o eres fan del elefante del Partido Republicano, que son los dos símbolos, dos animalitos. Entonces, la gente no quiere además salirse de eso porque además son dos partidos que tienen unos espectros muy amplios. En alguna ocasión, bueno, y tercero, porque esa ventolera que se le da a mucha gente en Colombia de abrir partidos y de armar partidos y eso, pues la gente en los Estados Unidos tienes que tener mucho dinero para poderlo hacer, porque acuérdense que las campañas tienen unas normas de financiación y si bien es cierto que puedes recoger donaciones, la primera plata importante de tu respectiva campaña es la del candidato. Entonces, no sé si recuerdan que solamente hay un caso de los más célebres, de los más conocidos, de un candidato que no haya ido ni por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano. Un millonario texano que se llamaba Ross Perot en los años 90. Tenía todo el dinero del mundo y se había decepcionado de los partidos, me voy a lanzar, y se gastó 50, 60 millones de dólares. Y tuvo una representatividad importante, pero obviamente no para llegar. Entonces creo que eso desanima mucho. Repito, las tradiciones, hay una hegemonía de pensamiento. No están divididos en lo esencial. Es decir, la gente pueden pelear por las diferencias que tengan en cómo se concibe el sistema de salud en los Estados Unidos. El Obamacare o otra medida y tal. Pero ellos sobre lo que nunca van a pelear es sobre lo fundamental. Quieren un país absolutamente capitalista. Entonces eso lo manejan muy bien los dos partidos. No tienen necesidad de ponerse a inventar otras alternativas políticas. Tenemos por acá otra pregunta, doctora. Aquí se las voy formulando y usted ahí va respondiendo. Dice Nini López Guerrero,
Teniendo de presente la tecnología utilizada en las elecciones de Estados Unidos y que para allá se perfilan las elecciones colombianas, ¿cree usted que le aportaría transparencia a las mismas? ¿Está la comunidad colombiana preparada para ello? ¿Qué le aportaría transparencia? Perdóname. Nuevamente, teniendo de presente la tecnología utilizada en las elecciones de Estados Unidos y que para allá se perfilan las elecciones colombianas, ¿cree usted que le aportaría transparencia a las mismas? ¿Está la comunidad colombiana preparada para ello? Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Nini la pregunta porque ese fue un tema que yo lo tenía dentro de las preguntas que quería dejarles formuladas a ustedes. Hay una generación tecnológica que está utilizando cada vez más estos recursos alternativos de tecnología para, primero, tomar decisiones y segundo, para influir en la decisión de los demás. Y hay un debate enorme, interesante. De hecho, yo le devolvería a Nini la pregunta y a todos diciéndoles, ¿a ustedes les parece lógico que un actor tan importante como es el dueño de la red social que todo el mundo usa, que es X, Elon Musk, esté tomando partido por una candidatura cuando debería mantenerse neutral? Porque finalmente todos utilizamos su plataforma y quien más tiene una posibilidad de influir sobre nosotros es Elon Musk, sin darnos cuenta, sin saber cómo. Eh, lo mismo que Mark Zuckerberg con Facebook. Recuerden que ha sido multado recientemente por, por haber manipulado cierta información y por un monopolio también en los sistemas de datos. Eso es muy peligroso. Se habló en las elecciones pasadas de los Estados Unidos, se habló de la injerencia de los rusos con un tema que se llamaba Cambridge Analytics, un tema muy peligroso de crear perfiles falsos y de crear noticias direccionadas a cierta población para generar o estimular el miedo en los votantes. Estamos en un momento crucial de manipulación tecnológica del que ni siquiera nos damos cuenta, no lo sabemos. Y yo creo que en nuestros países, en Colombia, pero bueno, pues sí, la tecnología de hace 50 años se llamaba electrificadora de Bolívar. Esa, Javier Posada se ríe porque esa tecnología significaba que a cierta hora de la noche electoral se iba la luz y al día siguiente aparecían otros resultados. Entonces imagínense ustedes ahora con todo lo que hay que no lo sabemos a ciencia cierta, todo lo que puede ocurrir tecnológicamente con el manejo de un software cuando le estamos entregando a unos particulares, les estamos entregando la potestad de manejar tal vez lo más importante que queda todavía de una estructura en democracia, que es su sistema electoral. Es uno de los enormes retos que se avecinan para la democracia en todos los lugares del mundo. Pero más terrible aún, Nini y todos los presentes, más terrible aún, yo me resisto a creer que que uno pueda empatizar con un candidato no por leer las noticias, verlo en un discurso, ¿se me escuchó? Sí. Digo que me resulta difícil que ya no se empatice con un candidato por el discurso, por sus ideas, por las noticias, sino que ahora se empatiza con un candidato a través de un video en TikTok. Terrible. Así se mueve el mundo ahora, doctor, lastimosamente. Y bueno, de esas cosas también se saca provecho, o sea, Seguramente,
se saca provecho y así, por ejemplo, se muestra el trabajo, ya se muestran las acciones, dónde llega la gente. Fíjese que, bueno, aquí un pequeño paréntesis, gracias a las redes sociales, hemos podido mostrar todo lo que venimos haciendo desde la escuela, porque pues no todo el mundo eh, conocía qué era la Escuela de Gobernanza y Liderazgo, y bueno, ahí poco a poco hemos ido pues mostrando el trabajo y bueno, ha sido un muy Tienes buen razón. Lo apoyo. verdaderamente importante es no dejar que otros utilicen la tecnología, sino que nosotros aprendamos a utilizarla al mismo ritmo que ellos. El problema es la democracia show. Bueno, por acá tenemos más Totalmente de preguntas. acuerdo. Dice Marta Montalvo, doctor, ¿considera injusto que quien saque la mayor votación en un estado se lleve todos los cupos del colegio electoral? Buena pregunta, Marta, buena pregunta. Eh, yo no sé si yo hubiese votado por ese sistema cuando lo crearon en 1800 y algo, pero les ha funcionado. Eh, de pronto para nosotros, en el mundo latino tal vez no, pero para ellos sí. Es que son cientos de años de ir consolidando cierta cultura, cierto ritmo de interacción social y política que les funciona. Entonces, no quiero, no quiero decir es que es injusto, porque me podría contestar a alguien nacido en Ohio. Es que tú no vives acá, ni tú eres como nosotros. Entonces, eh, yo creo que a ellos les ha funcionado. Esa es mi respuesta, Marta. Bueno, por aquí nuevamente hace una anotación Luis Alberto. Claro. Dice, de acuerdo a lo explicado, el sistema del colegio electoral tiene condicionados los resultados de las elecciones para los resultados del ganador. Otra vez, por favor. De acuerdo a lo explicado, el sistema del colegio electoral tiene condicionados los resultados de las elecciones para los resultados del ganador. No, pero no es una pregunta, no es una pregunta, Angie. A continuación, él dice, a mi criterio, Ah, ok, ok. Sí, dígame. Yo estoy aquí, es que estoy tratando de conectarme porque como me pasé a un portátil, estoy posiblemente quedándome sin batería en algún momento. Ah, no, estaba comentando el doctor Posada que es una afirmación que hace nuestro compañero, pero aquí le tengo entonces otra pregunta. Teniendo en cuenta que ambos bandos partidistas están, dice Eduardo Lombana, perdón Eduardo, no te saludé. Teniendo en cuenta que ambos bandos partidistas están relativamente igualados en el pulso electoral, ¿es posible que se tenga una victoria alterna? ¿Cuáles podrían ser los estados llamados bisagras donde podrían dar un giro de victoria a estos candidatos? Vale. Eh, pregunta pregunta de mucho rigor. Eduardo, ustedes perdónenme, pero es que estoy conectándome aquí, que me quedaban como 4 o 5% No, tranquilo, tranquilo. de, un segundito, por favor. Ya, listo. Los, los famosos estados bisagra son aquellos que se conocen porque definen elecciones en los Estados Unidos. Eh, eso, para ponerlo en un ejemplo que todos los demás entiendan, es como cuando se dice la costa elige. O sea que en todas las regiones está muy peleado la cosa, pero si hay una diferencia muy marcada en los departamentos de la costa, pues ahí se puede elegir. Los estados bisagras más o menos eso, son unos 6 o 7 estados muy fuertes, muy poderosos, que tienen unas diferencias partidistas muy marcadas.
pero que en los últimos tiempos han estado cambiando, que han estado fluctuando. Entonces, claro que tiene una enorme incidencia, Edward. Yo me atrevería a señalar que hoy no hay nada absolutamente garantizado para que alguien pueda decir con toda determinación cuál de los dos va a ser el candidato presidencial. Y la alternativa no hay. Alternativa no hay. Es decir, o es Kamala o es Trump. Eso está prácticamente definido por las mediciones de las encuestas, por los colegios, por los delegados que tiene cada uno asignados. Yo no creo que se pueda salir de uno de esos dos candidatos, pero les confieso que así como me arriesgué en el 2016 a señalar que ganaba Trump y luego en la última elección que ganaba Joe Biden, en esta no soy capaz de, por lo menos yo no tengo esa clarividencia para poderlo señalar. Javier, ¿qué piensas tú? Micrófono. Trump por palera. Okay. Las razones son las mismas claro, que tú planteaste. Claro, yo también, es que yo también en últimas pienso que eso es lo que va a ocurrir, pero es que hay una serie de indicadores que no conocemos de qué puede pasar. Angélica, ojo, y muy importante para todos. En el sistema electoral norteamericano, ojo, también compran votos. Doc, antes que siga, porque aquí tenemos dos preguntas que quizá convergen con eso. Okay. Dicen, ¿alguna vez el sistema electoral, Caterine Leal dice, ¿alguna vez el sistema electoral norteamericano ha sido permeado por actuaciones fraudulentas que hayan falseado la voluntad popular? Y Manuel dice, ¿es posible el fraude electoral? Como dicen algunos comentaristas, hay estados que al parecer hay más votantes registrados que potenciales votantes. Insisten en que vayan a votar con papel, no de forma electrónica. ¿Ese sistema es seguro? ¿Hay algún fraude? ¿Alguna vez se ha escuchado algo? Bueno, en tiempos recientes es cuando más se ha escuchado y quien ha liderado esa posición casi de conspiración ha sido el mismo Trump, que dice que él perdió por un fraude tanto en los votos enviados por correo como por alguna manipulación de algunos software en algunos estados donde los gobernadores, que son los que manejan el sistema electoral de los estados, eran demócratas. Eso es lo que ha dicho Trump. A mí me cuesta mucha dificultad creerle a Trump esos señalamientos, pero si nos alejamos de ese debate en particular, si no le ponemos nombre y apellido, sino que si la pregunta, como la hizo Kate o como lo pregunta Manuel también, si existe la posibilidad, yo tengo que decirles que sí es posible. Sí es posible. Quienes hemos estado como observadores internacionales en algunas elecciones, incluso en los Estados Unidos a nivel regional, uno descubre que hay muchas posibilidades de manipular al elector desde el inicio, como he dicho, con la compra de votos. Es que la gente cree que eso no ocurre. Miren, desde gente a la que le pagan para que vaya a una reunión, como si estuviéramos hablando de los vulgares refrigerios. Eso ocurre. Lo que no he visto gente que diga yo pongo tantos buses, pero los ponen. Pero de hecho, Trump dijo de Kamala Harris eso, que a las reuniones de Kamala iba gente que había sido contratada para que fueran en unos buses. A partir de ahí,
todas esas prácticas diabólicas, perversas de los sistemas electorales o sea, pueden permear el sistema. Lo que pasa es que también hay muchos controles. Ojo que uno de los poderes más poderosos que hay en los Estados Unidos es la prensa activa. La prensa ejerce un poder de fiscalización y tiene un respeto todavía a cierta prensa tradicional que hace que las investigaciones que se realizan mantengan dentro de cauce todo ese tipo de escándalos o de posibilidades. Hay un sistema judicial también que ejecuta y condena fuertemente todo tipo de prácticas, de malas prácticas electorales. De hecho, Trump está padeciéndolo. Entonces, sí ocurre, y creo que en este mundo desconocido de las nuevas tecnologías, por supuesto que habrá cosas que ni siquiera las sabemos nosotros, pero que bueno, que tenemos que asumirlas como parte de, de los defectos de la democracia, que hay que irlos corrigiendo. Pero la pregunta, la respuesta es sí, por supuesto que hay posibilidades de adulterar un proceso electoral en los Estados Unidos. Juan, ¿crees tú que alguna decisión judicial que se produzca de aquí a enero podría impedir la posesión del presidente Trump? Y mejor dicho, hay un juez con las suficiente para tomar una decisión de esa. Primero no lo creo, no lo creo. Me pareció ver hace unas semanas largas, podría decir que hace 1 o 2 meses, que en uno de los casos de Trump, uno de los jueces declaró públicamente que no iba a tomar ningún tipo de decisión hasta cuando se surtiera el proceso electoral, en uno de los casos. Los demás, creo que ya no hay tiempo y dada las habilidades de victimización de Trump, sería un terrible efecto que le hicieran algún proceso de judicialización en este momento. Un terrible efecto para los demócratas, favorable para él. Yo no lo creo, Javi, no creo que eso vaya a pasar. Por acá nos pregunta Kate, ¿qué tanto pesa el voto femenino en Estados Unidos? ¿Todavía se ve eso de que el hombre es más y todo eso? No. El voto femenino tiene el mismo valor que el de cualquier otro. No me refiero a su voto nominativo, sino al impacto que puede producir una figura femenina o la incidencia de las mujeres votando. Creo que es exactamente igual de determinante y valioso que el del resto de la población. Y cuando yo les dije que la población en los Estados Unidos, antes que ser de que considerarse latinos o negros o de género diverso, me faltó decir, o mujeres, repito, se consideran por encima de todo norteamericanos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una vez voy más a lo que dije hace un rato. Las mujeres que podrían manifestar una solidaridad de género con todas esas denuncias de acoso y de abuso a los que Trump ha sido sometido, las mujeres son una enorme e importante respaldo en la campaña de Donald Trump. Increíble. Bueno, queremos saber si alguien más tiene otra pregunta. Ya hemos abarcado pues todas las que nos habían dejado en el chat. Ahora, también si sigue teniendo tiempo, doctor, porque estamos aquí tomándonos de atrevidos tu tiempo Yo estoy muy feliz
Yo estoy muy feliz y además agradezco todas las preguntas. Bien, Javi, bien, estoy muy contento. Las anotaciones. Les quiero decir que hoy tenía programadas dos cosas y no van a chocar en el tiempo. Una era este importante y disfrutable encuentro, y ahora en 2 horas que juega el Real Madrid. Eh, pero yo creo que ya de aquí a 2 horas ya nos habremos ido y estará todo el mundo instalado. No sé si vieron la tacita que tenía por ahí, es mi taza del Real Madrid de la buena suerte, pero la dejé en el otro cuarto porque me trasladé a conectarme. Así que estoy muy contento y todas las preguntas que sean. Está don Miguel Mendoza en pantalla. Bueno, si alguien más tiene alguna A ver, el pregunta, micrófono a también. Miguel. Angie, porfa. Todas las personas pueden habilitar sus micrófonos, ¿ya? Simplemente en el micrófono le ponen prender y listo. Lo que pasa es que al ser yo la administradora, se silencian todas las personas, únicamente está el doctor Gosaín como micrófono abierto constante, pero así como usted hace que abre el suyo, todos los demás pueden abrirlo. O sea, yo no tengo la capacidad de abrirle el micrófono a otro, pero cada persona en su plataforma puede abrir su micrófono. Ahí mandaron una nueva pregunta. ¿Hasta qué punto el votante es objetivo en su elección? ¿Hay estudios que ratifiquen que el elector no es como un hincha de fútbol que aunque pierda es del equipo? Votaré a mi partido aunque robe. Una muy buena pregunta y entramos en un terreno que me gusta mucho, que es el tema de la comunicación política y de los análisis eh, de electorado. No hay nada menos objetivo que un votante. Un votante vota casi siempre por las razones equivocadas. Y les voy a decir cuáles son esas razones. Voy a votar por fulano porque Perengano me cae muy mal. Voy a votar por este porque es menos malo que el otro. Voy a votar porque tengo miedo de que el otro gane. Y bueno, así ya se podrán estar imaginando cada uno de ustedes muchos ejemplos de formas en las que se toman decisiones del electorado. Hay unas que son muy simpáticas y que uno las agradece. Yo tengo que decirles que hay cosas que uno no, bueno, imagínense que cuando Andrés Pastrana ganó la presidencia de la República, había una medición importante que decían que porque era bonito. Entonces, son cosas que uno dice, pero ¿y esto qué es? ¿Qué significa? Entonces, a quien hizo la pregunta le tengo que decir que no hay nada menos objetivo que un elector, sobre todo porque sus razones, todas, como lo acabo de decir, y hay 50 ejemplos más, todas son emocionales, no racionales. Un votante jamás vota por racionalidad. Nadie vota por el tipo que construyó 500 kilómetros de carreteras nuevas. Nadie vota por ese tipo. Primero que todo porque nadie está midiendo cuántos son 500 kilómetros. Nadie sabe de dónde a dónde se suman 500 kilómetros. Pero la gente sí va a votar por el que se sienta en un rancho de palma y le pregunta a una viejita de 85 años, le dice, oye viejita, ¿tú cómo haces para salir de aquí de tu casa con este rancho y cómo haces para ir a vender tu fruta? Y la viejita dice, bueno, yo cojo una carretera que antes no había y la pavimentó fulano de tal, y esa carretera pavimentada a mí me sirve porque yo ya puedo llegar al mercado a vender. Listo. Ese tipo pudo haber pavimentado 5 kilómetros y el otro pavimentó 500. ¿Por quién termina votando la gente? Por el que emocionalmente, con el que emocionalmente conectaron a la viejita. Entonces, las decisiones de los votantes hoy en día no tienen nada que ver con un ejercicio responsable de racionalidad, de madurez política y tan
Me reafirmo en lo que estoy diciendo, que miren la clase en la mayoría de los casos, que hay unas notables excepciones, pero miren la mayoría de personajes que terminan siendo elegidos. Son por simple emocionalidad y no por racionalidad. Juan, una vez me dijiste, mi temperamento me mete en problemas, mi temperamento me saca de problemas. Frase que nunca olvidaré. Y bueno, yo te iba a pedir una segunda versión de esta masterclass, justamente en temas de comunicación política que tanto nos falta y creemos que los memes y los influencers son los berracos y tal. Carajo, ¿cuándo nos complaces para la segunda versión de esta masterclass? Ponle fecha. Cuando, Javier, con mucho gusto, cuando la gente se haya olvidado de esta masterclass, hacemos la siguiente, porque la gente va a decir otra vez. Entonces va a ser difícil porque la gente no se va a olvidar, porque esto es extraordinario contigo. No, Enero. Aquí está comprometiéndolo en público, doctor. Ya no puede decir que no. Así que... Yo lo hago con gusto porque, sobre todo porque siento que quienes se han conectado y han permanecido y han estado haciendo las preguntas, pues lo hacen con un ánimo absolutamente neutral de informarse y de saber cosas que son importantes, a sabiendas de que este propósito de parte mía obedece, y lo digo también públicamente, única y exclusivamente a la invitación que me hizo Javier. He declinado muchas otras, no porque sea importante ni porque me las esté dando de algo, sino porque ya procuro no, he decidido pasar a un plano más oculto, y entonces este tipo de protagonismos a veces causan malestares y yo los evito. Pero aquí y por la forma en que se ha desarrollado esto, que ha sido muy divertido, para mí por lo menos lo ha sido, porque primero que tuve que hacer unos apuntes y acordarme de cosas, y ahora compartiendo con ustedes y las preguntas, eso me llena de satisfacción, y segundo porque además eso es lo que hago aquí en Madrid también. Yo soy profesor universitario y además trabajo con un centro de pensamiento privado que pretende fortalecer instituciones a nivel global, que desafortunadamente por razones de confidencialidad ni puedo ni debo mencionarlo, pero es el ejercicio que yo hago. Entonces me siento aquí muy cómodo también hablando de estos temas que son académicos, pero de mucha importancia, de mucha importancia. Por favor, denles el valor que realmente tienen, y ojalá en las conversaciones habituales entre amigos estos temas se aborden, hombre. ¿Verdad? Hay que rescatar una ciudadanía madura, con conciencia crítica, capaz de abordar todos los temas, más allá, a pesar de lo que diga Angélica, más allá del TikTok. Hombre, Juan, muy, muy, muy agradecido. De verdad que para la escuela este es un ejercicio maravilloso. Nosotros grabamos esta clase, la grabamos, vamos a hacer unos procesos de edición para que sirva también de material de consulta de mucha gente, respetando las instrucciones que tú nos diste, por supuesto. Incluso hay unos estudiantes de Tecnar que estaban muy atentos, nos pidieron el enlace. Eduardo Lombana, que se conectó, pues nos sirvió como de puente para explicarles por qué queríamos hacerla de otra manera, pero quisiéramos compartir con ellos el video para que puedan aprender. Y además, yo creo que aquí, adicional al sistema electoral, lo que ha habido es un ejemplo de liderazgo absoluto. O sea, es que le pega perfecto a la escuela a través del conocimiento, de la experiencia, cómo se fue relatando algo que nos interesaba académicamente, pero que camufladito, o yo diría que de frente. Hubo también mensajes, señores, piensen, analicen, instruyanse, participen, trasladen esos conocimientos, pónganlo en práctica, interactúen, que honestamente es de lo que se trata la escuela. En esas andamos. Yo de verdad que estoy profundamente agradecido. No me imaginaba un inicio de este formato de la escuela con alguien diferente a Juan Carlos Hossain.
y hubiese querido que fuera personal. Entiendo el tema de tu agenda y bueno, te digo que difícilmente se va a olvidar, entonces no podemos esperar que la gente se lo olvide. Si no, tómate tu tiempo y cuando lo consideres, nos agendamos para nuestra segunda versión. Esta vez comunicación política, que de eso sabe muchísimo. Gracias, Javi. Gracias. De verdad que muy emocionado y muy honrado. Mi primera gratitud contigo. Lo repito, ya esto no se trata de la sociedad de los elogios mutuos, sino de los reconocimientos válidos, y me hace muy, muy feliz que tú presidas esto y que lideres este tipo de encuentros. Segundo, mi agradecimiento a Angélica, que me ayudó a coordinar todo de la mejor manera, y mi tercer agradecimiento para los que se han sostenido aquí, los que han estado, los que permanecieron escuchándome. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y Javier, yo creo que sí me apunto para una segunda. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Que gane el Madrid. Sí, a la Madrid. Un abrazo. Bendiciones. Gracias a todos, doctor. Muchas gracias por el tiempo. A Doctor todos Juan Carlos, hasta luego. Que esté bien y gracias. ¿Quién saludó por ahí? Muchas gracias, doctor. A ustedes, un abrazo. Hernando Hoyos. ¿Cómo le va? Hola, Hernando. Qué gusto, qué bueno que te integres a este tipo de espacios. Días sin hablar contigo. ¿Cómo estás? Siempre, Juanca. Gracias. Para ustedes, para todos, un abrazo. Se les quiere mucho. Gracias, doctor. Estimado gracias. Muchas gracias. Carly. Muchas gracias, doctor. Mi querido doctor.